Continuamos hoy con los personajes de la Biblia y a mí me tocó el personaje de Tomás, el discípulo de Jesús. Vamos a hablar hoy de él y primero veremos de dónde fue escogido, para qué nuestro Señor Jesucristo lo escogió, cómo Él demuestra su incredulidad. Vamos a ver unos pasajes de Juan, por qué no podía creer y qué pasó que creyó, y una aplicación para nuestras vidas. Primero, ¿qué nosotros sabemos de Tomás? ¿Por qué es tan conocido Tomás? ¿De qué es tan conocido? Por incrédulo. ¿Qué más? Porque a Jesucristo le reveló se le apareció en su resurrección y le apareció los ojos de sus manos. Claro, se le conoce por, algunos dicen escéptico, o también incrédulo, dudoso, pesimista, etc. ¿Quién sabe qué significa la palabra Tomás, llamado el Dídimo? La Biblia dice que él era llamado el Dídimo, que significa mellizo. Es muy posible que él haya tenido un hermano que sea mellizo, pero la Biblia no nos dice quién era. En Juan nos dice que Tomás era llamado Dídimo o mellizo. Al parecer, ahora vamos a ver en qué libros está mencionado Juan. ¿Quiénes saben? Perdón, Tomás. Mateo es uno. ¿Qué más? Juan, claro. ¿Qué más? Marcos, Lucas y uno más. ¿En Hechos? Hechos, correcto. En Hechos. Tenemos prácticamente en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego en Hechos. En los primeros 3 Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, está mencionado junto a la lista con los otros apóstoles. Y también en Hechos, en capítulo 1. Y en Mateo está en Mateo 10.3, lo voy a ir poniendo aquí. Mateo 10.3. Luego tenemos a Marcos 3.18. Tenemos en Lucas, Lucas 6.15. Y en Hechos tenemos en Hechos capítulo 1 y versículo 13. En Juan vamos a hablar luego. En Juan hay muchas citas, pero vamos a hablar con mucho más detalles. Porque en Juan Tomás entra más en acción y Juan nos narra más las intervenciones de Tomás con Jesús, lo cual estaremos viendo más adelante. ¿De dónde fue escogido Tomás? Como todos sabemos, la Biblia nos dice en 1 Corintios de que el Señor nos escogió desde lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios, que de lo menospreciado de Él nos escogió para que nadie se jacte de sí mismo, sino que el que se gloríe en el Señor. 1 Corintios 1, 25 al 31. Vamos a ir a Lucas 6, 12 al 16.
Muchos dicen que tal vez Tomás era un pescador. La Biblia no nos dice, pero podemos ver en Juan 21, en el último capítulo, de que cuando Jesús se les aparece a los 7 discípulos, sale allí mencionado el nombre de Tomás, porque estaba Pedro y Pedro les dice, vamos a ir a pescar. Esto fue después de la resurrección. Le dice, vamos a ir a pescar, y los otros 6 le dicen, vamos contigo. Entonces, es posible que tal vez sea pescador, pero no nos dice la Biblia. Lucas 6, 12 al 16. El hermano Roberto no nos puede leer. Sí. Lucas 6. Y aquí vamos a ver de dónde, vamos a ver de dónde fue escogido Tomás. Ok, dice la palabra de Dios 6:12, elección de los 12 discípulos apóstoles. En aquellos días, él fue al monte a orar. Jesús. Sí. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, como mencionamos en Lucas 6:15, vemos allí que Tomás está mencionado, ¿verdad?, en ese versículo, en una lista con los otros apóstoles. Ahora, en este capítulo, en este libro, Lucas también nos da información sobre los otros apóstoles, que esto incluye a Tomás, y dice que Jesús llamó a sus discípulos, porque sabemos que Jesús tenía muchos discípulos, pero de esos discípulos Él escogió a 12. Así que Tomás fue escogido de entre esos discípulos que ya estaban allí. Dice, versículo 12, llamó a sus discípulos, es decir, que llamó a los que ya eran creyentes, que le seguían, que aprendían de Él, que eran enseñados por Jesús. Y dice que escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es decir, que los llamó apóstoles, que son los mensajeros, son los que son los enviados. Y ahí sale Tomás. Así que vemos que Tomás fue escogido de entre los discípulos. ¿Para qué fue llamado Tomás? ¿Para qué fue llamado? Marcos 3, capítulo 3, versículo 13 al 19. Marcos 3, capítulo 13 al 19. Perdón, capítulo 13, versículo 13 al 19. Marcos 13. Sí, Marcos 3, versículo 13 al 19. Solo, si lo puede leer solamente hasta el 15. Hermano Alejo. Marcos 13. 3. Aquí vamos a ver para qué Tomás fue llamado y Dice sí. Marcos 3 del versículo 19. Del 13 al 19. a 15. Al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y luego sigue y dice, menciona a los otros apóstoles que él escogió y claro, ahí sale Tomás. Entonces, ¿para qué fue llamado Tomás? Junto con los otros apóstoles, claramente está. Para que estuviesen con él
Claro, primero para que estuviesen con él, luego para enviarlos a predicar, para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Así que vemos que Tomás fue escogido entre los discípulos y estos 12 fueron escogidos para hacer este trabajo. Enviarlos a predicar, estuviesen con él y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, echar fuera demonios. Así que vemos que para esto fue elegido. Al igual que los otros 11 apóstoles. Ahora, en Juan, vamos a ir a Juan, porque en estos que hemos mencionado no nos da mucha información. Pero en Juan es donde se nos dan más detalles. Juan nos narra las intervenciones con Jesús y los demás apóstoles. Juan 11, capítulo 11, versículo 16. Yo lo voy a leer. Juan capítulo 11, versículo 16 dice: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Por qué creen que Tomás dijo esto? Retrocedamos un poco en Juan 10, versículo 37 al 40. Vemos de que los judíos intentan apedrear a Jesús en Jerusalén. Luego vemos que Jesús escapa de ese lugar, nos dice la Biblia, del intento del asesinato, y luego se va al otro lado del río Jordán con sus discípulos. Y vemos en Juan 11, ahora en Juan 11, en el siguiente capítulo, dice que Jesús recibe las noticias de que Lázaro, un amigo de él, estaba enfermo en Betania. ¿Y dónde quedaba Betania? Cerca a Jerusalén, donde quisieron apedrear a Jesús. Y en Juan 11, del 3 al 4, ¿qué dice Jesús de la enfermedad de Lázaro? Sí. Está bien. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta enfermedad no es para muerte. No es para muerte, sino para la gloria de Dios. Luego, después de esto, Jesús otra vez dice a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Vamos a Judea otra vez. ¿Y qué le responden los discípulos? Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte. Versículo 7. Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Luego dice en el versículo 10, versículo 11. Les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Entonces Jesús le dice: vamos a ir donde Lázaro. Y la respuesta de los discípulos, especialmente de Tomás, Tomás le dice, interviene y dice: dijo entonces Tomás, versículo 16, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos también nosotros para que muramos con él. Jesús acaba de escapar de un lugar donde lo querían matar, querían apedrearle. Y ahora escucha las noticias de Lázaro, de que su amigo está muerto. Espera un par de días y ahora quiere regresar. Y ahora los discípulos le dicen: pero Señor, casi te acaban de matar ahí. ¿Por qué quieres regresar? ¿Por qué hay que regresar ahora? Si vamos a regresar, nos van a matar. Tomás dice: vamos
también nosotros entonces para que muramos con Él. Lázaro está muerto, a Jesús lo están esperando para matarle, entonces vamos y muramos también con Él, dice Tomás. Tomás estaba siendo incrédulo, estaba siendo una persona pesimista, estaba siendo escéptico frente a la situación presente. No estaba creyendo en el Cristo que podría resucitar y resucitarse a sí mismo. Luego vemos que en el siguiente pasaje bíblico sobre Tomás, el siguiente pasaje está en Juan 14, versículo 5, donde Tomás le hace una pregunta. Y leemos del versículo 1, dice, Juan 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os la hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Repito, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. En versículo 5, ¿qué le responde Tomás? Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Pero ¿qué le acaba de decir Jesús? Versículo 4, le acaba de decir, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Tomás le dice, ¿cómo sabemos el camino? ¿Cómo sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le acaba de decir, ¿saben el camino? Tomás le responde, no sabemos. Jesús le acaba de decir, ¿y sabéis el camino? Y Tomás responde, ¿cómo podemos saber el camino? Vemos aquí a Tomás no entendiendo a lo que Jesús se refería y por lo tanto no podía creer porque no entendía. La incredulidad es muchas veces causa de la falta de entendimiento. Mucha gente, nadie cree si es que no ha entendido. Si no ha conocido, no puede creer. ¿Cómo alguien puede creer si no se le ha predicado la palabra? En el versículo 6, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En el siguiente pasaje, donde vamos a estar meditando un poquito más, es en Juan capítulo 20, versículos 24 y 25. Juan capítulo 20, versículo 24 al 28, vamos a leer. Versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, llamado Mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Los discípulos están diciendo a Tomás, hey, acabamos de ver a Jesús, acabamos de verlo, hemos visto, Él vino, se nos presentó. Tomás, lo hemos visto, está vivo. Pero otra vez le es imposible creer a Tomás que aquel que fue azotado, herido, molido, quebrantado, clavado en una cruz, traspasado por una lanza en la costilla, llevado al sepulcro, enrollado en lienzos, con una piedra que tapaba toda la entrada del sepulcro, custodiado por soldados romanos, y que ahora aquel que se dejó matar esté vivo, Tomás no podía creer eso, le era imposible. Tomás dijo, no. Y dijo, si no viere los huecos de los clavos en sus manos, si no viere lo que le clavaron al costado, no voy a creer, dijo.
la incredulidad y la dureza de corazón de Tomás es clara. Y al igual que los otros, Tomás no creyó hasta que vio al Cristo resucitado, hasta que Cristo se le revelara personalmente. Recordemos que las mujeres dieron las noticias a los apóstoles de que Jesús había resucitado en Lucas 24, 9 al 11. Lucas 24, 9 y versículo 11. ¿Y qué dijeron, y qué dijeron los apóstoles? Vamos a ver. Lucas 24, versículo 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Mas ellos, versículo 11, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Vemos que ni siquiera tampoco no solamente era Tomás el incrédulo, sino que también eran los otros discípulos que no creían, porque no habían visto a Jesús. Así que mucha gente a veces decimos, Tomás, 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 el incrédulo, pero no solamente fue Tomás, sino que fueron también los otros discípulos. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Continuamos el texto de Juan 20:26. Juan 20:26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Qué había dicho Tomás antes? En el versículo 25. Perdón, en el versículo 20. No. En el versículo... sí, 25. Si no viere en sus manos señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. No creeré. Y ahora Jesús, ¿qué le dice? En el 26. En el 27, ¿qué le dicen? Jesús le dice a Tomás, ven aquí, le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿De qué estaba Tomás siendo incrédulo? De que Cristo había resucitado. Tomás no había entendido hasta que Cristo mismo le abrió el entendimiento para que comprendiese y entendiese que Jesús había dicho todas estas cosas que iban a pasar repetidamente en repetidas ocasiones. De que el Cristo tenía que padecer, morir y resucitar al tercer día. En Lucas 9, versículo 21 a 22, después de la confesión de Pedro, versículo 21 dice, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Todo esto claramente antes de la resurrección de Cristo. Y todas estas cosas se le había estado diciendo a los discípulos y a los apóstoles y a los otros discípulos, pero ellos no entendían. Lucas 9, versículo 43 al 45. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacían, dijo a sus discípulos, haced que se os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiese, y temían preguntarle sobre estas palabras. Jesús le dice, haced que se os penetren bien en los oídos estas palabras. Jesús le iba repitiendo una y otra vez, pero ellos no entendían.
Tomás no entendía. Tomás, a lo mismo que los otros versículos, cuando Jesús le dijo, yo voy al Padre y luego le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, no entendía Tomás, no estaba entendiendo. Lo mismo acá, no se le había abierto los oídos para entender. Lucas 18, 31 al 34. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será encarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Otra vez la pregunta, ¿de qué estaba siendo incrédulo Tomás? De la resurrección de Cristo. Lucas 24, del 44 al 47. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase su nombre en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que vemos aquí de que ellos no estaban entendiendo, no recordaban lo que Jesús les había dicho de que iba a resucitar. Tomás no estaba entendiendo esto. Tomás parece que se le había olvidado de que todas estas cosas tenían que pasar y estaba siendo incrédulo de que Jesús había resucitado. Pero vemos que aquí en Lucas 24, versículo 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesús tuvo que abrirles el entendimiento, porque si fuera por ellos mismos, no hubieran entendido nada. Ahora Tomás ve al Cristo resucitado, de quien Cristo mismo estuvo hablando todo este tiempo, y ve, entiende y cree, y entonces Tomás dice en el versículo 28 de Juan 20, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. ¿Cuándo es que Tomás dice esto? Cuando entiende, cuando comprende, cuando Jesús les abre la mente, el entendimiento a ellos, de que Él es el Cristo, Él es el resucitado, Él es el que estaba escrito, Él es el que todo este tiempo Jesús les estuvo hablando, de que tenía que ser muerto y luego resucitar al tercer día. Entonces Tomás entiende y hace esta declaración, una de las declaraciones más importantes acerca de Jesús, Señor mío y Dios mío. El versículo 29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto, Tomás, creíste. En Lucas 10, versículo 22 al 24, después del regreso de los 70 discípulos, en el versículo 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo,
y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es a quien el Hijo, es a quien Cristo quiere revelar. Versículo 23. Y volviendo a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Tomás vio a Jesús. Los otros discípulos también vieron a Jesús. Tomás vio a Jesús y por eso ya fue bienaventurado. Pero no, cuando Jesús le dijo en el 28, cuando Jesús menciona en el siguiente versículo, en el 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Y luego dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. No significa que somos más bienaventurados que ellos porque vemos sin creer, sino que también son bienaventurados ellos porque ellos estuvieron ahí con Jesús. Ellos vieron a Jesús, escucharon las palabras de Jesús. Y nosotros, porque no hemos visto a Jesús, no significa que no somos bienaventurados como ellos, sino que nos dice: bienaventurados todos los que no vieron y creyeron. Nosotros no hemos visto a Jesús, pero por cuanto estamos creyendo en Él, también somos bienaventurados. Repetimos el versículo 23. Bienaventurados los ojos del Lucas 10. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Qué bendición que Tomás haya visto a Jesús en la tierra, hablar cara a cara con Él, con el Dios encarnado. Bienaventurados son todos los que vieron a Cristo, pero no solo ellos, sino que ahora nosotros también somos bienaventurados por la resurrección de Cristo, porque sin verle hemos creído en su palabra de que Él resucitó. Entonces Juan termina la narración de Tomás y Jesús en la parte B del versículo 28 del capítulo 20. Y dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos bienaventurados de que Cristo, la Trinidad misma, ahora mora en nosotros. Tomás fue parte del fundamento de la iglesia, junto con los otros apóstoles, y Cristo como la piedra angular, en Efesios 2:20. Ahora vamos a ver unas aplicaciones. Debemos nosotros cuidarnos de la incredulidad. Pidamos al Señor que nos ayude a entender su palabra, a que podamos nosotros, que el Señor nos dé el entendimiento y que al entender podamos creer en ella. Debemos nosotros creer y estar persuadidos que aquel que la buena obra empezó será también fiel en perfeccionarla. Filipenses 1:6. Vamos a ir a Filipenses 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Filipenses. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Debemos nosotros, hermanos, creer que quien comenzó la obra en nosotros, Él también la irá perfeccionando como la hizo en Tomás. Jesús le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Eso no quiere decir que Tomás no era cristiano, sino que en ese momento él se estaba comportando como un incrédulo.
Y muchas veces, nosotros actuamos como incrédulos. A veces están ahí las promesas de Cristo, las cosas que nos dicen que vendrán aflicciones, pero nosotros debemos estar tranquilos, con gozo. Sin embargo, a veces nos desesperamos y hacemos cosas sin pensar. Pero nosotros debemos estar confiados que Cristo perfeccionará la obra, como lo hizo en Tomás. ¿Hay alguna pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta o comentario? Porque ya voy a ir cerrando. ¿No pregunta o comentario? Ok. Vamos a Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Juan 17, capítulo 20 al 23. Con una parte, esta es una parte de la oración de Jesús por sus discípulos y también nosotros. Juan 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Voy a repetir el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, que hay que cuidarnos de la incredulidad, como le pasó a Tomás. Y no solamente eso, sino que podamos nosotros, que pidamos a Dios que nos ayude a entender, porque si no es por Dios, ellos nunca hubieran entendido. Si no es porque Dios les abrió el entendimiento a Tomás y a los discípulos, entonces ellos nunca hubieran entendido. Y que cuando Dios nos dé la fe de creer, podamos nosotros, cuando Dios nos dé el entendimiento, podamos nosotros creer en su palabra, creer lo que el Señor nos dice. Así que estemos persuadidos de esto y pidamos al Señor sabiduría. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario? Hermano Elmer. Observación que Sí. dice que el Señor les abrió los ojos para creer. ¿Tú no crees? Que es referencia a la obra del Señor en el corazón, dándole la fe para creer. Ujú. Así es. Sí, Los ojos del entendimiento. exacto, los ojos del entendimiento. Lo mismo que en Hechos con Lidia, si no me equivoco, cuando Lidia estaba escuchando la palabra de Dios, estaba escuchando, pero luego dice que le abrió los oídos. O sea, ella estaba escuchando, pero les abrió los oídos. No es que le abrió el oído que estaba tapado, sino que le abrió el entendimiento. Y lo mismo pasa aquí con Tomás y con los demás discípulos, que ellos, aunque habían escuchado que Jesús iba a morir, iba a resucitar, pero parece que se habían quedado en morir nada más. Y no era que ellos no se acordaban, sino que no entendían. No podían admitir, no podían concebir de que el Cristo, el Mesías, iba a morir.
Pero, sin embargo, Jesús les había dicho en muchas ocasiones, como acabamos de leer, pero luego Jesús les abrió el entendimiento. Pastor José. Puede leer a Deuteronomio 29:4. Porque esta realidad no es solamente el Nuevo Testamento. Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído, hasta ahí, ¿verdad? Sí, pero el punto es que él está diciendo porque eso es reverso. Ujú. Porque no os... Palabra de Dios, no hay ahí. Así es. Así es, si el Señor no nos da el entendimiento, si el Señor no nos da los ojos para ver, si el Señor no nos da los oídos para escuchar, si no nos da todo eso, nosotros no podemos creer. Es el Señor quien viene a nosotros primero para que vengamos nosotros luego a Él en fe y arrepentimiento. ¿Algún otro comentario o pregunta? Entonces, hasta aquí terminamos.